Ok, ya estamos en el Facebook y bueno, pues este miércoles, una vez más, vamos a hacer nuestro performance virtual sobre uno de los temas que me había interesado a nosotros tres, en particular a Pedro, Alfredo y a mí, sobre generar una memoria que es muy importante para nuestra labor durante estos 47 años del Colegio de Bachilleres, que han vivido tantas y tantas cosas, hemos vivido. Yo ya tengo 30 años dentro de la institución, pero hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Enrique Alarcón, que fue fundador del colegio, llegó unos mesecitos después, pero es uno de los pilares principales maestros que dieron vida en ese primer momento histórico de los talleres de teatro. Él estuvo en el plantel 3 Iztacalco y bueno, pues sin más preámbulo quisiera darle la palabra a Alfredo para que empezáramos esta conversación y así con Pedro y así nos vamos para ir conversando y que todos los que nos vean este día pues nos acompañen y hagan preguntas. Yo voy haciendo el seguimiento y cuando tengamos preguntas, pues las voy a leer y las voy a comentar aquí. Gracias, Alfredo. Gracias, Guillermo, y pues damos la bienvenida nuevamente al maestro Enrique Alarcón, al maestro Pedro Aguayo, por estar esta mañana con nosotros. Y Guillermo y maestro, si me lo permiten, acabamos de pasar una época de los santos difuntos y a mí me ha tocado en este proyecto pues ser el contacto con toda la gente que ha tenido algo que ver con el Colegio de Bachilleres. Y sí me he llevado, en este caso, lo voy a decir sinceramente, una sorpresa que me entristeció cuando yo buscaba a una personalidad como el maestro Alfredo Barrientos, y por desgracia me encuentro en el internet que el maestro ya había fallecido. Entonces, yo quisiera, antes de iniciar el programa, maestro Enrique, si usted me lo permite, Pedro, Guillermo, pues hacer un pequeño reconocimiento y recordar a varios maestros que ya se nos han adelantado y que pues nos hubiera gustado mucho tenerlos aquí con nosotros. Y yo creo que pues iniciaría con el maestro Héctor Azar, quien fuera fundador en cuanto a idea de lo que son nuestros talleres de teatro, al maestro Alfredo Barrientos, al maestro Juan Ignacio Orozco, al maestro Heriberto del Castillo del plantel número 2, al maestro Miguel Ángel Villalpando, exalumno y maestro del plantel número 5. Y no sé si se me esté pasando alguien, estaba haciendo memoria, si alguno de ustedes recuerda. A Federico Vega, que estuvo en el 3, a Raúl García también estuvo en el 3. Le dio miedo dar clases y renunció y después llegó de regreso a impartir cursos para maestros. Muy bien, pues sea un pequeño recuerdo a ellos. Está Víctor Hugo Rascón Banda, un maestro que también estuvo muy ligado a nosotros. Sí. Pedro, muy bien, pues. Pedro, el plantel 20 del Valle también murió. Sí. Pedro no recuerdo ahora su nombre, pero bueno. ¿Quién? A Pedro se le escucha lejano. Se escucha lejos. Muy lejos, no lo escucho. ¿Ahora está mejor? Está mucho mejor, Pedro, gracias. Adelante, por favor. Muy bien, pues vamos a empezar. Maestro Enrique Alarcón, leyendo un poco algunas de sus anécdotas en el Facebook, porque nos metemos para indagar algunos datos. Tiene usted muchas notas relacionadas con lo que usted estaba haciendo antes de llegar al Colegio de Bachilleres, y hoy vamos a relacionar, como lo hicimos la vez anterior con Bichir y Coppola, relacionar dos puntos de vista. Por un lado, el profesor que llega al Colegio de Bachilleres, y por otro lado, a un alumno que pues llega con una perspectiva. Ahorita quisiera preguntarle eso a Pedro,
y cambia esa perspectiva con el paso del tiempo. Maestro Enrique, platíquenos qué estaba sucediendo antes en su vida de llegar al colegio de bachilleres. Bueno, yo soy originario de Jalapa, Veracruz, donde tuve mis primeros contactos cercanos con gente dedicada al teatro y al espectáculo. En Jalapa, que es Xalapan, se fundó a las faldas del Cerro de Malcuiltepec. Lo mismo que Atlisco se fundó a las faldas de San Miguel Arcángel. Cuando llegan los franciscanos, empiezan a construir el convento de San Francisco y los 4 barrios que hay en Jalapa se unen alrededor del convento de San Francisco. ¿Por qué? Para ser evangelizados. Se decía que si no entendían por el oído, que entendieran por la vista, que vieran. Y entonces los curas, los frailes, representaban pasajes bíblicos y pasajes del Todopoderoso para que lo pudieran ver ellos y poder ir adoctrinando a los indígenas, que posteriormente la religión se implantó. Por ejemplo, yo nací en Jalapa, en un cuarto que rentaban mis padres a Pepe Vista, que se dedicaba a comprar fierro viejo. A mi madre se le fue la leche y me alimentó una chichigua. Y entonces, al igual que el periquillo sarmiento, es alimentado por una chichigua y enredado como tamal para que no soltáramos las manos, igual que al periquillo sarmiento, lo enredaban como cohete. Podemos decir que en Jalapa tuve mis primeros contactos. Mi hermano Pepe salió de Jalapa en 1948-49 y se inscribió en la Escuela Teatral de Limba, que fungía en el Palacio de Bellas Artes, que la dirigía Salvador Novo, Javier Villaurrutia, etcétera. Pero él recordaba mucho a Clementina Otero, que fue la gran maestra en ese momento de él. Así me hablaba mucho él de Alfredo de la Vega, que era el gran actor de ese momento y que había estrenado el Palacio de Bellas Artes con La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, Pepe llegaba a Jalapa cada vez que había carnavales en Jalapa, porque llegaban los artistas de México, llegaban a Jalapa y ahí se presentaban. Y como llegaba Pepe y conocía a muchos, mi hermano, pues me llevaba al estadio jalapeño donde se presentaban los artistas. Lo mismo pasó cuando llegó Pedro Infante, pues también me llevaba él a ver a los artistas, no a Pedro, sino a los que estaban alrededor de él para presentarse. Esos casi fueron mis primeros contactos, lo mismo que mis padres montaron un restaurante que se le pusieron de nombre Ricos. En ese restaurante, cuando tenía 5 o 6 años, llegaba un personaje que se llamaba Claudio Estrada a tocar la guitarra, porque en esos momentos pues era cuestión de la guitarra, la bohemia y etcétera, y cantaba, por ejemplo, Todavía no me muero para dejar de adorarte, cada día más te quiero y no he podido olvidarte. Entonces él cantaba sus canciones que fueron de mucho éxito. Cuando muere, a un cine de Jalapa le ponen ese nombre de Claudio Estrada. Y así cuando llegaban los artistas del circo a comer al restaurante, me invitaban al circo y yo iba a ver
a los personajes del circo, y en esos momentos me llamaba mucho una chica de mi misma, bueno, no de mi misma edad, tendría como 11 o 12 años, que que hacía lo que quería con su cuerpo. Entonces yo quedaba impactado con eso. También llegaban las carpas y también me invitaban a ir. La carpa se ponía en la calle de Chegaray y la calle de Allende, donde habían inaugurado Porfirio Díaz el primer ferrocarril, que le pusieron de nombre el Piojito porque te subías al tren y obviamente te contagiabas o te llenabas de piojos. Iba ese tren de Jalapa, Coatepec, Las Ánimas y Jico, donde tuve mis mejores amigos en el poblado de Jico. Ese poblado iba a ser muy, muy, muy importante, pues ahí era la ruta de Hernán Cortés para llegar a México. Pero se le ocurrió quitar esa ruta y la pusieron la ruta sobre Jalapa, mirando el cofre de Perote que Hernán Cortés le puso el Guardián. Y entonces Jalapa hacen ferias, se vuelve muy importante, hay mucho dinero, llegan los españoles que no aguantaban el calor del puerto de Veracruz y hicieron sus casas en Jalapa. Y entonces Jalapa tuvo muchísimo, muchísimo auge. Bueno, casi mis primeras actuaciones que yo considero fueron cuando mi madre se apalabró con el cura Lorenzo, que vivíamos enfrente de la iglesia de Santiago, que es una de las más antiguas de Jalapa, para que yo fuera a tocar las campanas a las 5 de la mañana, para llamar a misa de 5. Pero también me metió de monaguillo. Entonces yo ayudaba al padre cuando alzaba la hostia con mi incensario a echarle humo. Y entonces yo me divertía tocando la campana cuando levaba el Señor. Y entonces esas fueron casi mis primeras presentaciones en el escenario. Entonces, mi padre de Jalapa, mi madre nació en Atlisco, Puebla, que teníamos muchas pláticas, Azar y yo, con el nacimiento de mi madre en Atlisco, Puebla. Pero mi madre nació en 1916 y Azar pues nació en 1930. Entonces yo le decía que mi abuelo Matilde había montado una tienda que llamó La Gran Parada, sin albur, y así no lo conoció Azar. Azar, como nace en el 30, conoció a un Parada que era un peluquero. Y me decía, ¿tú eres pariente del peluquero? Le dije, no, porque mis abuelos salieron de Jalapa, de Atlisco, como a principios de 1921, dejaron la ciudad de Atlisco, Puebla. Atlisco, pues obviamente donde nace, surge el Atliscayo, que Azar tuvo mucho que ver con la festividad esta del Atliscayo, donde se reúnen casi la mayoría de los pueblos nativos a presentar sus bailes y a presentar sus cantos. Entonces se llena el cerro de San Miguel, se llena de cantidad de personas extrañas y no extrañas, extranjeros y todo, a ver el espectáculo como si fuera la Guelaguetza de Oaxaca. Entonces, esos fueron casi mis primeros pininos cuando yo contacté con los escenarios y que Pepe me acercó mucho a esto de la artisteada, ¿no? Entonces yo regreso, bueno, pero quiero darle la palabra si tienen algunas preguntas para entenderme. Sí. Gracias, maestro Alarcón. Pedro, ¿gustas? Bueno, lo primero que quisiera decir que esta maravillosa crónica que acaba de decir Enrique de sus pininos, pues, la pueden leer en su página. Ojalá que publicara, maestro Enrique, un libro con esas crónicas que usted publica semana a semana en su
en su Facebook, porque son maravillosas, están bien documentadas, están llenas de anécdotas y son maravillosas. Esto lo ha publicado durante pues, toda la pandemia y un poco desde antes el maestro Alarcón en su página de Facebook y le quiero hacer publicidad porque yo soy un fiel lector de esto y no quisiera quitarle la palabra porque él va a narrar ahora cómo es su llegada a la Ciudad de México. Cuando habla de Pepe se refiere al dramaturgo José Luis Pumar, actor también, autor de varias obras con las que yo me iniciaría en su taller. Pero bueno, la siguiente parte de esta crónica, maestro Enrique Alarcón, sería su llegada a la Ciudad de México, que es maravillosa, su deambular por algunos cuartos para poder colocarse, su entrada a la escuela de teatro, en fin, eso es lo que seguiría, maestro Alarcón. Claro que sí. Bueno, antes de continuar, hablemos un poco de Benito Coquet. Benito Coquet, su mamá y él vivieron enfrente de donde vivía mi madre, en Úrsulo Galván. Entonces mi madre se dedicaba a la enfermería, pero todo el mundo la conocía como la doctora Doña Anita. Entonces mi hermano, como en 1958, 1959, le escribe una carta para que don Benito Coquet le dé una carta de recomendación o que lo acepte en el Seguro Social. Pues Benito Coquet era el encargado de que hizo todos los teatros de la República del Seguro Social, hizo todos los teatros. Hizo la Unidad Independencia, que es un ejemplo de construcción. Ahí hay un teatro también que se llama Independencia. Hizo Huastepec, para que se fueran a disfrutar la familia a Huastepec. Entonces Benito Coquet, la mamá, que mi mamá inyectaba a su mamá, le pidió que ayudara a mi hermano y entonces Benito Coquet dijo que sí, que inmediatamente. Entonces mi hermano entró al Seguro Social por la puerta grande con Benito Coquet. Su hijo de Benito Coquet, después de que terminó el mandato de Adolfo López Mateos, pues se retiró porque ya no lo llamaron. Pero su hijo anda luchando y creo que muy merecido se lo tiene porque la vida artística le debe mucho a don Benito Coquet. Y entonces nadie le ha puesto ni tan siquiera el nombre de uno de los teatros a don Benito Coquet. Y eso es lo que anda luchando su hijo, pidiendo que le tenga un reconocimiento a don Benito Coquet. Eso es más o menos a grandes pasos. Ahí en esa carpa yo vi por primera vez Los Desarraigados de Humberto Robles y conocí a un actor que ya murió, que se llamó Héctor Andremar, que yo estaba muy chico, pero él iba también a presentarse a las carpas. Vi otras obras de milagros, por ejemplo, la obra de San Martín de Porres, que yo quedaba impactado con un efecto que ponían en la carpa, que subía un santo así de madera, subía del piso, y era pues un efecto sensacional. Yo que estaba muy ligado a la iglesia, donde me impartían catecismo y me leían la Biblia casi todos los días y te jalaban de las patillas o te daban con la vara carnavalesca, duro, no le tienes que estar atendiendo. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos. Yo llego a México el 2 de enero de 1967. Llego sin conocer a nadie y me voy a Peralvillo, me voy a la Unidad Independencia a buscar a un compadre de mi papá, Juan Cuevas, que era amigo de Parranda cuando llegaba a Jalapa, y llego a la unidad multifamiliar. Yo sabía cómo llegar porque mi padre me traía muy seguido aquí a México,
porque comprábamos discos rotos del LP grandotes y traíamos costales enteros de disco roto y traíamos disco entero que vendíamos en Tepito. Y la pedacería se vendía en esta de Pirlis, allá por Mariano Escobedo, llevábamos los costales y ahí nos lo compraban. Entonces yo conocía muy bien cómo llegar a la Unidad de Independencia. Llego y me abre su esposa y me digo, vengo a buscar a Juan, soy el hijo de Enrique Alarcón. Ah, sí, cómo no, pásale, no está. Bueno, el caso es que su hijo de mi edad, le digo, ¿sabes dónde está la anda? Y me dice, sí, yo mañana te llevo. Pero yo llevaba nada más 500 pesos que había yo juntado. Y me llevó de parranda esa noche a un bar que no me dejaban entrar, porque no tenía, y él, como él los conocía, dijeron, no, pues déjenlo pasar. Me metieron a bailar ahí y a echarnos unas cervezas en un cuarto con 4 mesas. Y yo dije, pues me voy a quedar sin dinero. Y al otro día, bueno, llegamos a la anda y no me querían dar su dirección. No se dan datos. Bueno, me dijeron, allá abajo le puedes dejar un mensaje con el señor de una boina español. Llegué, le dije, ¿le puedo dejar un mensaje a mi hermano? ¿Lo conoce? Se llama José Luis Fumar. Claro que sí, déjale el mensaje y aquí yo se lo entrego. En ese momento que estaba yo entregando el mensaje, volteo y me encuentro a mi hermano con una petaca y le digo, brother, me dice flaco, porque me decía flaco, pues ¿qué haces aquí? Pues me vengo a quedar contigo. Ya, dice, ¿pero cómo? Digo, sí, pero porque antes no tenía yo teléfono, la carta te duraba 15 días en llegar, o 8 si la metías por emergencia. Digo, pues no te pude avisar. Dice, no, pues está bien, me despido de Juan y me voy con mi hermano, pero mi hermano se acababa de separar de Mariela Flores y vivía en un cuarto de huéspedes, tenía un cuarto. Y me dice, aquí no te puedes quedar porque no he pedido permiso a la señora, pero te llevo a un hotel que está aquí cerca y ahí te quedas y mañana los veo. Bueno, pasó por mí, platicamos, etcétera, etcétera, y me dice, vamos a montar un departamento. Dice, lo quiero aquí en la colonia Cuauhtémoc, que era la fifí en ese momento de la colonia Cuauhtémoc, y ahí vivían sus amigos. Los Carrión, que tocaban la guitarra, eran muy amigos de él, y él hacía cover de sus canciones que cantaban. Y caminando por la calle de Lerma me gritan, Alarcón, Alarcón, y volteo y era el Nazi, un compañero que fue de la secundaria, que estaba viviendo en México. ¿Qué haces? Pues me vengo a vivir acá. Y le digo, ando buscando departamento. No, pues junto a mi departamento hay uno vacío. Pues vamos a verlo, dice Pepe. ¿Cuánto renta? Como 500 pesos. Llegamos y sí, lo rentamos. Pero nos pidió nada más un aval. Y entonces Pepe me dijo, mañana nos vamos a ver al Corbatín, que es el hijo del Corbatón. El Corbatón era un abogado que defendía a los presos de Lecumberri. Ese era el gran Corbatón, porque usaba un corbatón muy grueso, pero no tenía título, era un abogado sin título. Y los abogados con título, uno le gritó, adiós abogado sin título, y él le contestó, adiós título sin abogado. Entonces llegamos a la casa del Corbatín y automáticamente dice, sí, yo te doy el aval. Bueno, nos instala. Bueno, quiero decirles que el Corbatín era karateca de cinta negra. Un día lo quisieron atracar y les puso una guamisa de los 1000 demonios a los 3 que se metieron con él. Una persona ya mayor, les digo. Y rentamos eso. Entonces, Pepe me inscribe al Instituto Nacional de la Juventud Mexicana a estudiar teatro, porque no había inscripciones todavía.
ya había yo llegado antes y las inscripciones, o ya se estaba terminando el ciclo de estudiar, y me meto a estudiar con Gloria García. Gloria García era una actriz que creo que estaba casada con Manolo García, uno de las gentes importantes de ese momento, y que había montado obras de Pablo Salinas, que era otro dramaturgo, muy junto con Federico Steiner, que también fue jefe del departamento de teatro de bachilleres en el colegio de bachilleres. Federico Stern, un chaparrito también que escribía teatro, los dos fallecidos ya. Bien, entonces se me fue el hilo en que me quedé. Que te inscribes a la escuela de teatro. Entonces estudio allí. Llega el momento de que me lleva Pepe con José Solé, que conocía, y me dice, te traigo a mi hermano para que lo inscribas, y dice, sí, nada más que me presenten los papeles que se necesitan, y entra automáticamente. Y entonces entré a estudiar teatro, y ahí conocí a Héctor Azar, porque él acostumbraba tener una entrevista con cada alumno uno por uno, no éramos muchos, éramos como 60. Entonces platicaba con cada uno y era un temor la fila porque a algunos los trataba bien y a otros los trataba de la fregada. Y yo fui uno de esos que me trató de la fregada y en ese momento pues yo me molesté y él casi me corrió y yo me salí. Y dije, bueno, pues ya me salí. ¿Cómo te fue? Pues de la fregada. Es un señor que pues muy grosero y muy mandón, que etcétera, etcétera. Bueno, entonces quiero platicarles que ahí conocí a Emilio Carballido y a Sergio Magaña. Entonces mi hermano era muy, muy amigo así pero hermanos era con Sergio de Bustamante. Muy, muy amigos, le presentó a mi familia, a Pepe, a Sergio, lo llevó a Puebla, que tengo otros familiares en Puebla, se los presentó también ahí. Bueno, Sergio Magaña se dio a conocer con una obra que se llamó Rentas Congeladas, y ahí presentó a Sergio de Bustamante, donde cantaba en Rentas Congeladas. Bueno, él tenía un grupo de rock y entonces ahí cantaba una canción muy, muy padre, muy famosa de Sergio Magaña, que dice, mis 14 años te daba, ni un beso me diste, temiendo que te acusara por lo que me hiciste, pero te fuiste muy de mañana diciéndome en la ventana que eras un hombre casado y que yo te había obligado porque era mujer liviana. La obra tuvo muchísimo éxito, es una de las primeras comedias musicales que hay. Y también cantaba con Pepe El relojero de Córdoba, que es de Emilio Carballido. Eran las 12 del día y el sol brillaba en lo alto y el relojero de Córdoba. Y entonces cantaban esa y cantaban otra de, como era en la época de ellos, de la guerra de Corea, surgieron los beatniks, los existencialistas, y cantaban una canción, La iguana tuerta, es Flarirus Flaro, abre su puerta, etcétera, etcétera. Entonces ahí conocí a Emilio, que fue mi maestro, a Sergio Magaña, que fue mi maestro, a Dagoberto Guillomán, que fue uno de los impulsores para hacer el teatro en Jalapa, el Teatro del Estado. Porque quiero decirles que en Jalapa teníamos teatros. Teníamos un teatro que se llamaba Teatro Limón, que estaba juntito a la Catedral de la Inmaculada Concepción. Aquí estaba la iglesia y aquí estaba el teatro. Y frente del Teatro Limón le decíamos a los que estaban enfrente el gallinero, porque el gallinero había puras pupilas, puras mujeres, era el gallinero. Y el otro teatro que teníamos es el Teatro Caos. El Teatro Caos, que después con el advenimiento del cine que arrebató
a la gente del teatro y los convirtieron en cine fue el Teatro Caos, que lo hicieron el Teatro Lerdo. Y mucho antes que eso, en el Parque Juárez, que inauguró Porfirio Díaz y don Dehesa, gobernador del estado por 30 años, se llamó el Teatro Victoria y después se convirtió en hotel. Y después había unos baños que eran los baños Torres, que los corrieron de ahí del hotel y se fueron a instalar a Úrsulo Galván. Y cuando el padre Lorenzo en 1965, que iba a inaugurar la iglesia, a la Virgen de Guadalupe, pues no teníamos de la Virgen Guadalupe una iglesia, a donde la iba a colocar se había convertido en centro de baile. La iglesia que había la abandonaron y ahí se organizaban los bailes, que yo iba más o menos a esos bailes en 1960, 1961, que estaba abandonado, llovía, había mucho lodo, pero uno iba a divertirse ahí, a ese cerro. El padre llega, el padre Lorenzo, y ahí vamos todos, mi padre también lo acompañé, ahí vamos todos a inaugurar la iglesia La Virgen de Guadalupe. Y sigue funcionando muy bien la iglesia de Guadalupe. Entonces yo me quedo ahí en la escuela de Limba y conocí, pues ahí tuve a Sergio Jiménez, tuve a la extraordinaria que acaba de pasar su cumpleaños, excelente y extraordinaria y talentosa maestra Luisa Josefina Hernández, que todavía vive allá en Cuernavaca, que es sensacional para el análisis de texto, era y además guapísima. Tenía 40 años cuando yo llegué ahí a la escuela de teatro. Bueno, Dagoberto, pero el que más impulsó es Marco Antonio Montero, que se va Pepe Solé. Bueno, antes de eso quiero decirles que nosotros montamos una obra de José Agustín que se llamó ¿Cuál es la onda? Tuvo muchísimo éxito, que hasta Azar nos dio cartelera para que saliéramos anunciados. Y al mismo tiempo montaba Julio Castillo Cementerio de Automóviles, que fue una maravilla para todos los que estábamos de estudiantes, nos colábamos y la veíamos casi diario, que era Cementerio de Automóviles, pero una cosa realmente espectacular. Después le di otra cosa a Julio que se llamó Así que pasen 5 años, también otra cosa sensacional, en el Teatro del Zócalo, allá en el Zócalo principalmente estaba. Y después vendría de la calle, ¿no? Que de la calle fue el éxito máximo, que la obra de Chucho González Dávila pues no tenía nada que ver con todo lo que hizo Julio, ¿no? Entonces ahí tuve todos estos maestros, tuve a Héctor Mendoza, que obviamente ya no sé si sepan la historia, pero después se los platico. Tuve a Héctor Mendoza y afortunadamente tuve también a André Moró. André Moró casi lo obligaron a que fuera a dar clases para que pudiera cobrar su quincena, puesto que le dijeron, es que usted no va a dar clases, pero es que estoy ya muy enfermo, que no, tiene que ir a dar clases si es que quiere cobrar su quincena. Y me tocó de maestro. Una paciencia, un monote, como de 1.90, así grandote, como si fuera un Pantaleón o un personaje de la comedia del arte, grandote. Y ahí estuvo también. Entonces Marco Antonio Montero, que era director de la escuela, se fue a Jalapa a impulsar el teatro de Jalapa. Junto, obviamente, que se llevaron, cuando Pepe Solé me lleva al Sueño de una noche de verano de William Shakespeare a presentarme casi todos los días en el Palacio de Bellas Artes, donde surgieron pues, gran cantidad de actores, pero muchísimos actores. Por ejemplo, Octavio Calindo, que fue muy famoso aquí, etcétera. Se presentó esa obra. Cuando termina, casi todos los actores de ahí, que hacían El Bosque, o hacían El Muro, o hacían La Pared de Shakespeare,
se fueron con Raúl Cermeño, se fueron a Veracruz, a Jalapa, y empezaron a darle un impulso sensacional al teatro en Jalapa, pero sensacional, y se fueron muchísimos actores de aquí que se instalaron en Jalapa, y creo que si algunos viven todavía siguen en Jalapa. Hubo uno que trabajó en una obra de, te juro, Juana, que tengo ganas, con que le dirigió Javier Rojas, que también fue mi maestro, un sensacional maestro, también se fue a vivir allá. Bueno, Maestro Alarcón, perdón que te interrumpa. Quiero leer, porque ya estamos en la media, quiero leer un poco los comentarios y felicitaciones que te mandan, que es importante para que tengamos este diálogo un poco también con la gente que nos está viendo. Sí, sí. Entonces dice Enrique Monsuazo, saludos profesor Enrique Alarcón. Virginia Valdepeña Delgado, un honor haber sido su alumna, lo quiero. Cecilia Vázquez, buenos días, saludos. Gerardo González, saludos a todos, especialmente al maestro Alarcón. Luz López, abrazo fuerte a cada uno, especialmente al maestro Alarcón. Gracias por la iniciativa. Arturo Vega Hernández dice, saludos y un abrazo con mucho cariño y respeto al maestro Enrique Alarcón. Algunos de esos deliciosos relatos muy abreviados fueron parte de la convivencia con el maestro en el camerino de los Atraídas de Olímpica. Atridas. Sí, bueno, puso Atraídas, pero los Atridas, sí. Muchas gracias, Enrique, por tus valiosas enseñanzas. Edna Ochoa, saludos a todos. Tete y Paco Toledo, saludos. Maestro Alarcón, ahorita acabas de hacer un condensado verdaderamente del momento histórico, político y social de México, que estamos hablando un poco como lo circundas y cómo está también el Colegio de Bachilleres metido en medio, porque era parte importante de todo este hacer cultural y teatral de México, junto con Benito Coqué, de Víctor Bravo Aguja, que era secretario de Educación Pública en ese momento, todo el impulso que se dio al teatro mexicano, de todos los teatros del Seguro Social, pero en particular este proyecto que nace también y que era punta de lanza de la educación media superior en México, que era el Colegio de Bachilleres, y que inicia con estos 4 planteles, luego 5, y que se extiende por todo el país. Ya hablaste un poco de la cercanía que tuviste con Héctor Azar, y sin embargo vamos a tratar de ubicarnos en esta parte donde haces contacto con Héctor Azar y llegas al Colegio de Bachilleres. Este contexto ya en el que nos has puesto, haciéndolo de manera tan deliciosa y tan tejida, entre la historia, la crónica y la biografía incluso tuya. Esto nos da pie para pensar entonces cómo llegas, cuál es la importancia de Héctor Azar en ese momento contigo, cuál es esta filosofía azariana de Cadac que se plantea en un primer momento en el Colegio de Bachilleres, en los talleres de teatro. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo empiezas tú a ser maestro? Que evidentemente ser actor, director es una cosa, pero empezar a ser maestro, ¿cómo lo vives? ¿Cómo viene ese paso que das hacia la docencia y cómo empiezas a vivir toda esta parte del Colegio de Bachilleres? Bueno, yo termino la escuela y me voy a buscar a Héctor Azar. Antes no había teléfonos, todo se conocía por medio del periódico, las últimas noticias. Entonces me voy a buscarlo para regalarle un cuadro de Anguiano, el hermano de Raúl, y no lo encuentro y se lo dejo a Lulú. Pasa el tiempo y un día leo en las últimas noticias que estaba montando yo William Shakespeare de Giacomo Baravino, y le hablo por teléfono y me dice, Lulú, ¿dónde andas? Te anda buscando el maestro, no tenemos teléfono de ti, estás desaparecido, el maestro quiere hablar contigo, quiere darte las gracias. Y entonces le digo, pues cuando quiera.
Y entonces me dice, pues te cito en el Teatro Comonfort. Y ahí voy al Teatro Comonfort, que estaba ensayando yo William Shakespeare. Y llego, me dice, pues muchísimas gracias por su regalo, me gustó mucho que para acá. Y en eso le dije, pues yo necesito trabajo. Dice, necesitas trabajo, pues quédate a trabajar en la obra. Y me manda con Hugo Galarza, que era su asistente, y me quedo a trabajar con él. Ahí empecé mi relación, casi me atrajo como los planetas se atraen, así, vámonos a traer, y y empiezo a trabajar con él. Y los presentamos en el Palacio de Bellas Artes con esta obra, y nos presentamos en temporada también en el Teatro Hidalgo. Ahora bien, el maestro Azar dentro de la educación, yo creo que tuvo mucha influencia del Periquillo Sarmiento de Lizardi, que es la primera novela latinoamericana de Joaquín Fernández de Lizardi, que es el Periquillo Sarmiento. Lizardi, después de la independencia, bueno, dentro de la conquista, la reina Isabel y Carlos V ordena que se le dé educación a los indígenas en México, pero pues les valió, hicieron los primeros pasos, hicieron la primera universidad en 1551 en México, y ahí es cuando decide Héctor Azar que es el inicio en México del teatro estudiantil, porque todos los estudiantes imitan a su maestro, cuando no está se paran, y entonces es como el inicio en México del teatro estudiantil. Corre el tiempo, viene la independencia, y Joaquín Fernández de Lizardi lo primero que pide es que se eduque al pueblo, que un pueblo sin educación obviamente no va a salir, y lo que él pide es que se eduque. Entonces escribe dos obras moralistas y educativas, que es el Periquillo Sarmiento, que retoma Azar y hace una adaptación de eso o una versión, y La Quijotita y su prima, que es otra obra educativa y moralizante. Hay inicio de Azar donde me platicaba que cierto día se fueron a un pueblo, no sé qué pueblo, a dar funciones, pero el pueblo se escondió en sus casas porque pensaban que llegaban personas extrañas. Se escondían hasta que no platicaron con ellos y les dijeron, no es que traemos teatro para que se diviertan, etcétera, etcétera. Los convencieron y se convirtió en una romería, me decía Azar, del espectáculo, porque sacaron fritangas, sacaron esto y empezaron alrededor de esto. Entonces yo pienso que Héctor Azar ahí inicia su carrera educativa, de que le interesó muchísimo. Bueno, viene la Compañía Nacional de Teatro. Él trabajaba en Bellas Artes y también trabajaba en la universidad. Y diario le molestaba al director de Bellas Artes, quiero una Compañía Nacional de Teatro, quiero una Compañía Nacional de Teatro, quiero una Compañía Nacional de Teatro. Y le decían, es que ya Gorostiza la hizo y no le funcionó, le duró 8 días o 15 días. María Teresa Montoya también ya la organizó y no le funcionó a María Teresa Montoya. Y yo quiero mi compañía. Y le dijeron, bueno, haz tu compañía. Entonces Héctor Azar invita a 30 dramaturgos, directores, escritores, etcétera, a que hablen de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, se crea la Compañía Nacional de Teatro con titulares eventuales y la infantería que éramos nosotros, ¿no? Cabe decir que nos llenaron la lluvia que le llegó a Azar de críticas de todo el mundo, como decía Usigli. En el nombre de Dios hablemos de teatro, ¿no? Porque que Dios nos proteja hablar de teatro con los teatreros. Bueno, se crea la Compañía Nacional de Teatro con la obra Examen de Maridos de Juan Ruiz de Alarcón. La presentamos, obviamente, en el Palacio de Bellas Artes y nos vamos a Guanajuato, al primer Festival Cervantino de Guanajuato.
El teatro principal era un hotel que se llamó el Hotel Emporio. Ese hotel lo derrumbaron, lo tiraron, lo abandonaron y se convirtió en caballerizas. Después, bueno, llegaron y lo inauguró Porfirio Díaz, inauguró el teatro principal donde nos presentamos y nuestra madrina fue Dolores del Río, que yo la única vez que la vi actuar fue en La Dama de las Camelias. Y ahí presentamos Examen de Maridos y ahí cada vez que había festival íbamos con la Compañía Nacional de Teatro. Llega la compañía de Julio César y en Julio César me llama Sara y dice, te vas a ir al Bachilleres 3 a presentarte allá con Quirós y te vas a dar clases. Pues sí, pues yo voy. Pues ya fui. Nos entrevistamos, ya íbamos Heriberto del Castillo, Eduardo Barrientos, Raúl García, etcétera, etcétera. Voy yo y yo me quedo a trabajar en el plantel 3 Iztacalco. Ya estando yo ahí en Julio César, pues conozco mucha gente por medio de mi hermano, que eran sus amigos, etcétera, etcétera. Y también me avisa, se murió tu maestro, Virgilio Mariel, porque él sabía la historia de cómo estudiaba yo teatro con Virgilio Mariel. Y me dice, se murió tu maestro, está en San Fernando, velo allá a visitar. Y ahí fui yo. Bueno, y en esas yo ya empezaba a dar funciones en el bueno, primero me mandaban a dar funciones a los jardines del Coyoacán y a diferentes lados como teatro trashumante. Y por ahí hay unas 2 alumnas o 3 que fueron de la primera generación que me acompañaron como la periodista que estudió ahí donde estudió Guillermo, que me acompañaron en esta Silvia Jiménez Barrón, que es una periodista, creo que ya, no sé si sigue retirada o sigue. También ahí fui a ensayar La Pastorela con otra periodista que ya murió, Isa Azcárate. Yo ensayaba ahí en la escuela de periodismo, ahí ensayaba. Bueno, el caso es de que Julio César, ya dando funciones, le digo a Noé Murayama, le digo, quiero que me eche la mano, tú cantas. Y entonces él también pintaba, le gustaba pintar sus cuadros ahí en los camerinos, y entonces me lo llevo a cantar al plantel 3 Iztacalco, ahí en el entarimado, en el segundo edificio que se hizo, se ponía un entarimado, y ahí se puso a cantar Noé Murayama. Quedé muy agradecido con él, le regaló flores, creo, a varias maestras, etcétera, etcétera. Bueno, se termina para ir más rápido, se termina el periodo de Vizcaíno y entra Calixto Mateos. La primera acción de Calixto Mateos es homologarnos. Si los maestros del tronco común ganaban 100 pesos, los artistas ganábamos 80. O sea, nos trataban como maestros de segunda. Y obviamente nos homologa y nos pone, y además retroactivo. Entonces nos llegó un chequezote a todos los que estudiábamos ahí, que trabajábamos ahí, pero bien fuerte. Con decirles, nosotros entramos con 40 horas. Ya para 1978 nos dijeron tienen que bajarse a 28 porque solamente 40 horas las tienen los consultores que todavía tiraron a desaparecer. Bueno, ya llegó Calixto y obviamente empieza a ayudar mucho a la vida artística en Bachilleres. Yo me dedico al sindicato, yo le echaba, defendiendo el paraescolar, me metía al sindicato y el abogado Ignacio Ramírez Rojo, que tenía una corriente que se llamaba MAS, Movimiento de Acción Nación Social o Nacional, no sé, me invita a participar para tener una planilla. Bueno, la planilla se hizo la chica y ganó. Le ganamos a los alternativos, le ganamos a los tribilines, le ganamos al bloque y uno que otro independiente. Y ahí me dan permiso para irme al sindicato, que se acababa de comprar la casa porque teníamos miedo de darle información porque estaba muy barata.
la casa de Tlalpan, donde está el sindicato, era muy barata. Y entonces decían, no podemos decirla en asamblea porque no la van a ganar. Bueno, el caso que la compramos. Y ahí voy yo como secretario académico sin saber nada. Y el que me ayudó muchísimo es Nacho y otro maestro que le debo mucho, que es Andrés Lung. Me ayudó muchísimo a comprender el sindicato, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que se logró fue sacar una convocatoria cuando yo hablé con Calixto y con Cerón, que era el abogado de bachilleres, y nos dijeron, les dije, bueno, quiero que los maestros que no tienen más que la secundaria o la primaria, pues tengan su base. Dice, bueno, y que sacan una convocatoria por única vez para los maestros que estaban en esa situación de primaria o secundaria. Y ahí me tienen recorriendo otra vez los 20 planteles porque me dieron el padrón de los maestros que pues no tenían los estudios suficientes y visité a uno por uno y les dije, es la oportunidad, no venimos a correrlos, no venimos a hacerle nada, pero para que tengan su basificación. Entonces concursaron 17 maestros, entre esos un gran maestro que lo quise mucho, que se llamó José Luis Medina de música, del plantel 3, que también concursó por su base y fue el único que me dio las gracias por haber obtenido su base. Después vino la siguiente convocatoria para todos los maestros que tuvieran el bachillerato y que no tuvieran la licenciatura. También se lanzó la convocatoria. Después vino otra convocatoria para todos los que tenían licenciatura, pero que no tenían licenciatura en teatro, como Pedro, que tenía periodismo, pero no tenía la licenciatura en teatro. Y se abrió la convocatoria también para seguir esto y esto. Se logró que después de 3 semestres de tener un grupo, pues ya pasaba a ser dueño el maestro que lo tenía. Y así por el estilo logramos cosas. Quiero decirles que pues, obviamente los artistas dentro del sindicato, dentro de los trabajadores y de los mismos maestros, pues no éramos bien vistos. Dice, pues qué va a saber de política, qué va a saber de otro, si es teatrero, si hace teatro, son artistas del área paraescolar, no deberían de estar aquí al frente. Bueno, eso era la concepción que tenían de nosotros los trabajadores de bachilleres y algunos, ¿no? No todos. Bueno, yo dejo el sindicato, después obviamente de hacer muchas cosas, por ejemplo, pintar los murales de las escuelas, etcétera, etcétera, que se lograron gracias a Calixto Mateos. Bueno, dejo bachilleres del sindicato y me regreso al plantel 3. En el plantel 3, dentro de la educación, propongo que se le dé clases con Francisco Javier de la Torre Papá, no el actual coordinador, que se le dé clases de actuación a los de inglés. Y entonces nos dedicamos, bueno, me dieron la autorización y nos dedicamos a hacer diálogos en inglés, el maestro Francisco de la Torre y yo, y los presentábamos adentro del salón y los presentábamos cuando venía el fin de curso, los presentábamos. Y entonces llega y me dice un director nuevo, me dice, es que ya no se puede hacer eso, porque no pueden estar 2 en el mismo grupo. O sea, no pueden estar 2 en un mismo sitio. O sea, como la ley de la física o de la gravedad, etc. Y obviamente pues lo dejé. Y entonces empiezo a proponer que se le diera homenaje a Marusha Vidalta, que se le diera homenaje a Hugo Argüelles, que murió también ya. Marusha también ya murió. Gracias a ella conocí el periodismo dentro del Excelsior, con Bambi, con la esposa como el que hizo la familia Burrón, Vargas. Su esposa me ayudó muchísimo, la de la familia Burrón, y entonces propongo que se le dé un homenaje a Héctor Azar. Yo estaba distanciado con Héctor, porque en 1987, cuando muere mi madre,
en 1987, y nace mi hijo Axel. Le digo al maestro, mire, yo ya me quiero salir de Cadac, quiero hacer por otro lado mi vida, quiero abrirme paso a ver si puedo. Está bien, pues vete. Pues me salí. Y entonces, pues obviamente empezaron muchas cosas, mucho estiramiento entre él y yo. Y propongo que se le haga el homenaje a Héctor Azar. Ahí estaba Pedro. Y Pedro se encargó de convencerlo. Pedro fue a ver, no, es que Enrique me la va a refregar si viene, me va a tratar mal, me va a hacer esto. Y Pedro le dijo, no, que cómo cree, que mire, que para, bueno, lo convence y se le hace el homenaje a Héctor Azar para que el Salón de Teatro del plantel 3 de Iztacalco lleve el nombre de Héctor Azar. Develan la placa, pues obviamente que Calixto Mateos y Héctor Azar con todos los invitados, con todas las maestras que adoraba, que por ejemplo la maestra Huecochea, que fue un amor que ya murió, la maestra Lolita Ruénes, Nora, la esposa de Lobo Sapiens, del poeta Hernán Lavín. Bueno, el caso es que se da eso. Pausa, algunas preguntas. Bueno, más bien yo quisiera intervenir aquí, maestro, para que pudiéramos dialogar sobre todo con Pedro y contigo. Es decir, la presencia de Pedro tiene que ver con esa historia también que nos estás contando y cómo está enlazada con Pedro Aguayo, que es uno de los alumnos en un primer momento y después maestro del colegio, ya con muchísimos años dentro del colegio de bachilleres como maestro. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces, Pedro, con el maestro Alarcón? ¿Cómo viene toda esta situación? Platícanos. Sí, yo quisiera detenerme en tres aspectos que sería importante resaltar porque forma parte de la historia de los talleres de teatro. Bueno, primero es la llegada de un joven impetuoso, lleno de ideas y de entusiasmo, que es Enrique Alarcón como profesor, y se convierte en mi primer profesor. A él le debo mi vida en el arte, a su generosidad, a su bondad, a su paciencia. Yo era muy impetuoso, hacía muchas cosas, y se la debo a Enrique Alarcón. Y hoy debo decirle gracias a Enrique Alarcón por haberme iniciado en el teatro. Segundo, para esta historia que está haciendo de los talleres de teatro, es muy importante que en algún momento, en próximas ocasiones, nos detengamos en el surgimiento del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, el SINCB, pues, porque el colegio, ya te había dicho yo, surge en un contexto histórico muy importante, que es la post-etapa de la matanza de Tlatelolco. Entonces, surgen los sindicatos independientes. Hay que recordar que había un sindicato independiente en la UNAM, ¿no? Y surge el Sindicato Independiente del Colegio de Bachilleres, que va a buscar organizar, encauzar las demandas de los trabajadores, tanto administrativos como docentes, pues. Y en eso interviene mucho Enrique Alarcón como delegado sindical, pero no nada más como delegado sindical, él es encargado de la sección académica, y desde ese punto de vista pues hace una labor muy importante que significó la basificación y la aceptación de los maestros. Ya hablábamos en una etapa anterior de que no había en México, y creo que no sigue habiéndola, una escuela que forme docentes en arte y docentes en teatro, pues, ¿no? Están surgiendo especializaciones, y en algún momento vamos a tener que hablar de eso porque fue fundamental para la conformación de un equipo docente, pues, ¿no? Y la tercera cosa que se perdió y que es muy importante decirlo es el nombramiento de los salones de teatro del Colegio de Bachilleres, llevando el nombre de una personalidad del teatro, pues, ¿no? No logramos hacerle este homenaje a Héctor Azar, que fue muy complejo. Hubo que convencerlo, a pesar de que él había sido el fundador, el ideólogo, el creador de una
corriente teatral que se acercaba al teatro estudiantil, al teatro educacional, pues hubo que convencerlo de que aceptara y se portó de una manera muy generosa. Hay una placa en el Plantel 3 Iztacalco que, en el salón de teatro, que lleva su nombre y que nos recuerda la importancia que tiene para el colegio de bachilleres, pero eso ya no se siguió. Quiero decirte que se avanzó más en artes plásticas. Este es un proyecto institucional, por eso quiero hacer en memoria, por eso quiero que quede grabado en este momento que cuando esto de la pandemia pase y cuando continúen las actividades, tendremos que llevar a los planteles el nombre de las personalidades de teatro que han influido, los que están y los que ya se pues, ¿no? Porque en arte plástica se avanzó. Hay casi, creo que 5 planteles que llevan el nombre de grandes artistas plásticos, pues, ¿no? Esto forma parte de esta etapa de construcción de lo que son los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres. Y creo que habrá que retomarlo. Eso va a pasar también con los proyectos primarios que tenían que ver con un escalamiento de la enseñanza del teatro en la preparatoria, en el bachillerato, pues, que fue las compañías de plantel. Con la ciudad que creció tanto y las distancias se hicieron tan largas, la compañía titular de teatro se suspendió hace ya varios años y era un proyecto institucional creado por acuerdo. Bueno, antes que eso, había las compañías de plantel. Creo que las compañías de plantel podrían ser una posibilidad de retomar el proyecto. Y Enrique Alarcón va a dirigir la primera compañía de plantel del Plantel 3 Iztacalco con una obra griega, La Paz de Aristófanes, una maravillosa obra en la que me invitó a participar. Y a lo mejor podría él hablarnos un poco de esa etapa de la compañía del plantel para que vean lo fundamental que fue en su momento. Y la segunda es su participación como actor. Ahorita hablabas de un compañero de los que nos están viendo ahora, que había un mensaje. Los Atridas eran una especie de coro que participaba en Olímpica de Héctor Azar, y ahí participaba el maestro Enrique Alarcón, que era un actor profesional y que fue a reforzar con su experiencia todo eso. Entonces, la participación de la comunidad titular, maestro Alarcón, y su dirección de La Paz de Aristófanes, podría ser un escalón para retomar las compañías en los colegios de bachilleres cuando esta pandemia pase. Pues yo creo que hemos escuchado cosas muy interesantes, Pedro, Enrique, en relación a los talleres de teatro. Sí, hay muchos puntos, Pedro, que habrá que retomar, habrá que puntualizar en ciertas entrevistas. Y en este primer inicio de las entrevistas, maestro Enrique, hemos estado hablando de los fundadores del taller de teatro. Tú ya nos comentaste cómo el maestro Azar te mandó llamar o les mandó llamar a varios de sus alumnos o actores de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Tú recuerdas qué puntos él les establecía para poder formar los talleres de teatro? ¿Qué era lo que les remarcaba? ¿Qué era lo que les puntualizaba que ustedes deberían de enseñar en los talleres de teatro? Algún día, Pedro, creo que también eso es muy importante, habrá que hablar sobre los planes de trabajo, los programas de trabajo, porque ahí está la base de lo que se enseña o se enseñaba en los talleres de teatro o se quiere enseñar en los talleres de teatro. Maestro Enrique, ¿qué platicaban con el maestro Azar? ¿Qué era lo que les decía que tenían que hacer ustedes en los talleres? Bueno, Héctor nada más me decía, ve y te presentas y échale a andar lo que tú quieras. Yo le agradezco mucho al colegio porque me preparó, dio muchos cursos que tenía uno que tomar para prepararlo a uno como docente. Entonces, el colegio de bachilleres, desde que entramos, fue el primer curso propedéutico que se tenía que pasar para poder continuar dando clases. Y todos preocupados, pues a ver si lo pasábamos o no lo pasábamos, ¿no? En ese momento, yo conozco a Pedro, que
Pues obviamente que Pedro era una persona especial. Yo recuerdo mucho cuando le dije, siéntate en ese banco o silla, creo que eran los bancos de Bellas Artes, siéntate en ese banco y platícame algo. Y entonces me contó un cuento, casi me contó una historia. Y yo dije, no, pues qué maravilla, ¿no? Dije, ¿qué le puedo enseñar a él si yo estoy aprendiendo de él? Porque obviamente los maestros, aunque no lo quieran reconocer, nosotros aprendemos de los alumnos. Nosotros cuando llegamos a dar clases repetíamos las clases que yo tenía pues con el maestro Mariel o con las clases que tenía en la Escuela Teatral de Limba. No había los elementos suficientes para poder dar la clase. En ese momento, pues obviamente que la corriente que llevaba la batuta era la de Skinner, que a base de repetición, paz, y que te metían un ratón y que buscaba la salida y que salía el ratón, etcétera, etcétera. No es la de Skinner. Después vendrían las de, de Piaget, Ausubel, que es el constructivismo, y ahora actualmente el alumno tiene que basarse en sus propias experiencias de su comunidad, ¿no? Yo quiero decirles que lo principal de todos los que llegamos era el entusiasmo, era la alegría, era decir, para mí era tener trabajo y yo no lo quería perder. ¿Por qué? Porque significaba ayuda para mis padres, porque significaba ISSSTE para mi papá que estaba muy enfermo. Yo lo primero que hice fue escribirles, papá, mándenme sus datos para inscribirlos al ISSSTE. Yo no quería perder ese empleo y le echaba muchas, pero muchas ganas para poder ayudar a mis padres. Entonces, todos los que entramos, éramos artistas. ¿Qué ganaba un artista con el que mejor le iba? Trabajaba 2 veces al año como actor y ganando una picoca, ¿no? Y llegar y tener tener seguro, tener un ingreso base, o sea, que te va a ayudar con eso, ¿no? Yo hasta con eso hasta me casé, ¿no? Pero es lo que te ayuda. Y yo con mucho entusiasmo, yo creo que todos a eso le debemos el éxito de los talleres de teatro, que todos los que llegamos le echamos el 100%. Y los alumnos que se prepararon en CADAC para poder ser maestros le echaron el 100%. Como tú, José, que no cobraste durante 6 meses porque estabas muy chico. Como tú, Guillermo, que te conocí ahí en la escuela de teatro, con todo tu entusiasmo, ¿no? Y que Pedro también me daba muchos consejos, por eso dice uno aprende de los muchachos. Pedro me ayudó mucho también ahí, no te vayas, Enrique, que mira, que para allá y para acá, etcétera. Entonces, Pedro me ayudó mucho. Como muchos alumnos que están ahorita conmigo, está Javier Figueroa, está Gutiérrez, está Gerardo Rodríguez, está, ¿qué te diré? Pues muchos, si se me olvidan, discúlpeme, pero muchos que están todavía trabajando y que seguimos adelante en esto. Entonces, Azar no te decía, te voy a decir, me metió a CADAC, me sentó en su clase. Yo a veces me dormía y dijo, ¿me va a regañar? No, me dormía porque trabajaba en la mañana, daba yo clases en CADAC, escuchaba yo todas sus clases y aparte me metió a trabajar en FLIR, en una compañía privada. Entonces yo llegaba pero súper cansado, ¿no? Y a veces sí me dormía, pero Azar te enseñaba que lo escucharas. Como un día me dice, ¿no tienes nada que hacer? Claro que sí, me dice, aquí tienes tambache y ponte a hacer las funciones teatrales, a leérmelas todas, me puso, ¿no? Todo el libro de funciones teatrales. Entonces, el entusiasmo es lo que más nos ayudó a todos los que entramos. Ya después vendrían otro tipo de cosas que se va uno como diciendo, contaminando, ¿no? Pero el teatro
La educación me atrajo como me atrae la tierra, así, pum, para abajo y me asentó. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, pero sí le agradezco a todos los alumnos que han pasado en la aula donde yo estoy. Si aprendí, aprendí de ellos. El maestro no, el único, como decía Sar, el único que envejece es el maestro. Los alumnos siempre tienen la misma edad. Y yo visito los planteles y todos tienen 15 y 16 años. Así es. Así es, maestro Alarcón. Quisiera, fíjate que acabas de comentar algo que me parece fundamental. Creo que todos los que hemos estudiado teatro en algún momento y salimos de la escuela, y en esto quiero referirme un poco a mi experiencia cuando salí de CADAC. Yo empecé a estudiar en CADAC a los 17, entonces prácticamente estuve 3 años con Héctor Azar y tuve la oportunidad de estar, como bien dices tú, de muro, de árbol, de signo, árbol, de sombra, de lo que sea. Pero era un gran maestro Azar, o sea, indudablemente. Sin embargo, creo que un punto fundamental que tú hablabas ahorita es ese momento donde te dicen, ¿quieres dar clases? Y dices, pues sí, porque es un acto de reconocimiento a tu trabajo, a tu estudio, ¿no? A eso en el que de alguna forma te integran a la sociedad productiva siendo maestro. Es decir, yo lo retomo porque creo que para mí fue fundamental encontrar la docencia. En ese momento yo no me sentía maestro, yo tenía todo el entusiasmo y el ánimo del mundo de hacer cosas, y como bien dices tú, repetía muchas cosas de las que yo había aprendido, por ejemplo, con José Alfredo, en Cadac, que era lo principal que había conocido en ese momento todavía. Pero todo esto que estás comentando, evidentemente nos resuena en la cabeza siempre, porque vienen todos esos recuerdos y esas maneras en las que comenzamos nosotros a dar clases. También quiero leer que nos está viendo Oscar Gómez. Saludos, maestros. Enrique, qué gusto verte. Me acuerdo mucho de los ratos amables, cordiales y de enseñanza cuando estábamos juntos en Olímpica. Alejandro Celia también nos está viendo. Un saludo a Alejandro Celia. Y bueno. Él perteneció a los Hermanos del Hombre. Y Oscar Gómez, la última vez que estuve con él, lo vi ahí con Víctor Hugo Rascón Banda en el SOGEN, porque él escribe también. Sí. Entonces ahí estábamos en el SOGEN con Víctor Hugo, que fui muy amigo de Víctor Hugo, le debo muchos favores a Víctor Hugo. Presentó uno de mis libros, casi muriéndome. Salió de ahí, se lo llevaron al ABC y ahí lo estuve visitando hasta que murió Víctor Hugo Rascón Banda. El maestro Azar también ayudó a dar clases a las casas de la cultura con Eduardo Rodríguez Solís, un gran escritor mexicano también, que lo han de recordar porque San Simón de los Magueyes con Carlos Bracho, que hacía un santo que estaba así siempre. Es Eduardo Rodríguez Solís, que es muy amigo todavía, él vive en Houston. Y sigue escribiendo como desesperado, ¿no? ¿Qué otras tenemos, Memo? Pedro, por favor. Sí, bueno, quiero nada más hacer un alto para decir que alguna plática tendríamos que realizar con alumnos que por alguna u otra razón no se integraron a la planta. En este caso, Alex Celia, por ejemplo, Alejandro, fundó un grupo fundamental en el plantel 3 Iztacalco que dirigía Héctor Quirós, que es Los Hermanos del Hombre. Yo me acerqué al taller de teatro gracias a ellos, porque ahí actuaba mi hermano, por ejemplo, que también tendremos que invitar en un grupo de exalumnos. Filiberto Aguayo llegó a ser coordinador sectorial 2 veces y él empezó como maestro de teatro, primero como actor y luego como maestro de teatro. Y el maestro Gómez, que ahora está en la ANDA, por ejemplo, en la dirección en el departamento de actores, en afiliación, y por supuesto que tendremos también que invitarlo en una charla de exalumnos destacados
que han seguido una carrera en el teatro, ¿no? Pero me quería referir a una cosa que mencionó de pasadita el maestro Alarcón, que es cómo llegamos a formarnos como profesores de teatro. Y es una cosa que tenemos que analizar en un futuro, porque ocurrió una especie de confluencia, como cuando hay una confluencia entre la luna y el sol y la tierra, y ocurren cosas celestiales maravillosas, que es la llegada, sí, un fenómeno, que es la llegada de los exiliados de las dictaduras sudamericanas. Básicamente los profesores chilenos y argentinos van a llegar y van a dar clases en el Centro de Actualización e Información de Profesores del Colegio de Bachilleres, que es el CAF. Ahí nos vamos a formar como pedagogos, con maestros de primer nivel. Esos cursos fueron fundamentales para la formación académica de los profesores. Ahí nos formamos todos, todos, porque no existía una formación de académicos en arte, pues, ¿no? Y eran cursos maravillosos, son un montón, tal vez una docena de profesores chilenos, argentinos, españoles, en fin, y gente que venía a dar clase al Colegio de Bachilleres. Yo recuerdo tu salón de teatro allá en el Plantel 3, Enrique Alarcón, con una rusa que se llamaba Tamara Garina, que era la que hacía la bruja en los cuentos de televisión del Chocolatote. Ella nos daba clase de voz, y ahí estábamos en fila los futuros maestros del Colegio de Bachilleres, o maestros ya dando clase, pero que nos estábamos formando en el trabajo de la voz. Y Tamara Garina, con su acento ruso, revisando la expulsión del aire, el manejo de cuerdas y todo eso. Bueno, eso fue formación, que fue fundamental para crear un grupo de gente tan entusiasta, tan bien formada, tan llena de generosidad, como mi recuerdo que yo tengo de Enrique Alarcón. Enrique Alarcón, de repente, nos llevaba a comer a su grupo, porque realmente después de estar las horas en el Colegio de Bachilleres, de estar en el taller, pues estábamos hambrientos. Y bueno, sé que eso lo hiciste tú, Memo Navarro, cuando integraste una pequeña ración hecha con atún y con cosas para los actores, todo eso, porque los actores permanentemente teníamos hambre, pero no nada más hambre estomacal, sino también hambre de aprender, de hacer cosas, pues, ¿no? Entonces, gracias nuevamente, Enrique Alarcón. Fíjate que, Pedro, perdón, maestro Enrique, no sé cómo las historias se repiten. Desde la primera conversación que tuvimos con Francisco Toledo, pareciera que se repiten las historias constantemente, y a mí me gustaría, antes de continuar, Enrique, si me lo permites, yo quisiera preguntarte, Pedro, yo tenía una pregunta para Guillermo, una pregunta que he hecho a muchos exalumnos. Nosotros entramos al colegio como alumnos con una perspectiva. Acabábamos de terminar la secundaria y teníamos que estudiar la prepa, pues porque teníamos que estudiar para llegar a la universidad, al Politécnico, o a estudiar nuestra carrera. Y de pronto nos encontramos con la puerta mágica del teatro, y ahí encontramos otras cosas. ¿Qué encuentra Pedro Aguayo? ¿Cuál era la perspectiva al entrar al Colegio de Bachilleres? De pronto abre la puerta mágica del teatro y cambia. Y creo que mucha gente de la que estamos ahorita hablando, Oscar Gómez, Alexandro Celia, yo digo que todos los exalumnos, los del maestro Enrique Alarcón, pues nos cambió, totalmente nos cambió. ¿Tú qué encontraste, Pedro? ¿Qué te dio Enrique a través de sus enseñanzas? ¿Qué te dio el teatro a través de sus enseñanzas? Fíjate que yo entré al Colegio de Bachilleres para estudiar el bachillerato y poder ingresar a la carrera de periodismo, que era mi opción, mi opción de vida. Yo quería ser periodista. Entonces, entro al Colegio de Bachilleres y soy invitado por mi hermano, por Filiberto Aguayo, a ver una función
de Los Hermanos del Hombre, en la que estaba, por cierto, Alejandro Celia y todos esos. Y me maravilló el mundo construido, así es que me inscribo en el taller de teatro y me encuentro con un joven que era Enrique Alarcón. Enrique Alarcón, hay que decirlo, era en aquel tiempo un galán, por ejemplo, no nos ha mencionado, pero hacía fotonovelas, una cosa que ya no existe ahora, pero que eran unas novelitas hechas con fotografías, y las alumnas del Colegio de Bachilleres que habían descubierto eso, pues traían las fotonovelas, y entonces yo entré con Enrique Alarcón y me encuentro con un maestro entusiasta, optimista. Ese era el carácter del taller de teatro del plantel 3 Iztacalco, altamente exigente, altamente alegre, pues, ¿no? Y me toca hacer una comedia costumbrista escrita por el hermano del maestro Alarcón, de José Luis Pumar, que se llama El Mudo, y algo de Jorge Saldaña. Yo me llamo Vicente, por ejemplo. Son mis 2 obras primeras que hago. Oye, vieja, ya no me dejes salir para nada, Tomasa, pues me han informado que un tal Pablucho anda tras ella y que no la deja ni a sol ni a sombra. A ella tal parece que le gusta el mamarracho ese de marras, pero yo no estoy aquí para criar mujeres que cuando estén casaderas se me vayan a volar con el novio o el maridito. ¿Tú qué te andas creyendo de cuentos? Ya sabes cómo es la gente de argüendera y todavía le haces caso. Sí, pero cuando el río suena, agua lleva. Sí, pero recuerda que yo andaba pegadita contigo. Cuando salía yo de repente y le decía, tía Cande, ¿para dónde va tan apurada? Deme razón del tío Pantaleón. El viejo está en la casa, me contestaba. Yo voy a visitar a mi comadre Pancha. A propósito, Ramona, espérame aquí un momentito, luego regreso. Ese momentito se convertía de hora y media. O yo me llamo Vicente, soy hijo de Vicente el Carbonero y mi abuelo fue don Vicente que lo mataron una tarde cuando hubo la revolución. Ando haciendo arreglos con el delegado para quedarme con el ejido de junto a la barranca. Dicen que esa tierra no da nada, entonces yo digo, pues es para mí. Ahora sí, fíjate que ya me hizo el día el maestro Alarcón, yo lo aplaudo, porque me regresó como 45 años de mi vida. Increíble tu memoria, maestro. Con estas 2 obras de teatro. Me hizo el día, porque finalmente escuchar es como si los hubiera escuchado en mi primera clase de teatro, mostrando las obras que prepararíamos, en un festival que tuvo glamour, ¿eh? Él invitó a un amigo suyo que fue a cantar, no había teatro, no había sala audiovisual, había una pequeña tarima en la entrada del edificio del Colegio de Bachilleres, y ahí estrenamos estas 2 obras que son las primeras hace 45 años, y casi me hace llorar el maestro al escucharlo. Amelia Domínguez y Pedro Camacho Correa y Xochitl, no sé qué. Es. Sí, no, pues estaba Amelia Domínguez Mendoza, que para tu placer te voy a decir que estoy en contacto con ella. Es periodista. Y es escritora, acaba de publicar su primera novela, reside en Puebla, y te recuerda con mucho cariño también. Amelia Domínguez hacía mi esposa. Estaba Pedro Camacho, es funcionario de Telmex, del sindicato de Telmex. Entonces, y estaban otros compañeros, pues, ¿no? Xochitl Moncada Fuentes, que estaba también en El Mudo, que era mi esposa, trabaja en el ISSSTE. Mira. Bueno, pero yo llego al taller de teatro y encuentro un teatro gozoso, un teatro disfrutable, un teatro en el que me divertía y que no quería abandonar nunca. Ahí me quedé los 3 años del bachillerato y encontré una vocación, porque después de 3 años del taller de teatro me fui invitado primero para la compañía de plantel, que les digo que es un proyecto que deberíamos de retomar en algún momento, y después soy invitado a la compañía titular de teatro, donde conformamos un grupo con actores de los 5 planteles primeros. Fue olímpica. Y en la segunda compañía, que son los entremeses, obtengo un premio internacional
que es el premio como mejor actor con mi trabajo en Doña Endrina. El personaje se llamaba Don Melón, y en ese momento mi vida cambió. Seguí estudiando periodismo porque yo quería terminar mi carrera, pero al mismo tiempo de estudiar periodismo estaba estudiando también teatro en el CADAC, y soy invitado para dar clases. Entonces en ese momento se define una vocación. A menudo se dice que el taller de teatro del Colegio de Bachilleres no busca fomentar vocaciones, pero sí las encuentra, sí se topa con ellas, sí forma vínculos que después no vas a poder abandonar nunca, ¿no? Eso le pasó a Óscar Gómez. Óscar Gómez es hoy un hombre de teatro hecho y derecho, dramaturgo, actor, en fin. Eso le pasó a Alejandro Celia, que es un hombre de teatro, y le pasó a muchos de nosotros. Entonces, ¿qué me dio el taller de teatro? La definición de una vocación, el encuentro maravilloso con el teatro, el encuentro con gente generosa, abierta, optimista, entusiasta, con un espíritu de aportar a los demás, servir a los demás. Y además quiero resaltar una cosa, para no acapararlo. Enrique Alarcón decía una cosa muy importante, y es una ley fundamental de la educación. Nosotros no nada más enseñamos, aprendemos. Yo aprendí de todos mis alumnos, aprendí de mis compañeros y aprendí de mis maestros. Bien, yo me hicieron recordar algo de cuando trabajé en Los Justos de Albert Camus con Rafael Ruiz de Velasco, que ahí fue donde me atrapó Virgilio Mariel. Digo esto porque él escribió una obra que se llama La Peste, que era muy amigo de Jean-Paul Sartre. Hablo esto de La Peste por lo que estamos viviendo ahora. Fíjense que el Decamerón se escribió durante La Peste. Se encerró, Boccaccio se encerró con 3 mujeres y 7 hombres y escribieron más de 100 cuentos ahí del Decamerón. La maestra Luisa Josefina Hernández, que tradujo El Rey Lear de Shakespeare, también lo escribió durante una pandemia. Entonces, actualmente la Organización Mundial de la Salud toma un texto de Macbeth, de Lady Macbeth, de Shakespeare, que se los voy a leer porque me parece muy oportuno por lo que estamos viviendo ahora. Ahora, sacó un póster que lo exhiben por todos lados sobre la pandemia, y el póster agarra un soliloquio de Lady Macbeth que dice, fuera maldita mancha, fuera digo, una, las dos, es el momento de hacerlo, el infierno es sombrío. ¿Cómo, mi señor, un soldado y con miedo? ¿Por qué temer que se conozca si nadie puede pedir cuentas? Mas, ¿quién iba a pensar que el viejo tendría tanta sangre? Y entonces esto que dice el soliloquio de Lady Macbeth lo toma la Organización Mundial de la Salud y cuadrito por cuadrito va poniendo el texto de Shakespeare. Entonces, yo pienso que otro que deberían homenajear y llamarlo es a Rabindranath Spinoza, el que está en CADAC. Él, depositaron en él el maestro y todo, la conducción de CADAC, y también Rabindranath Spinoza es un gran maestro dentro de CADAC que la ha llevado adelante, y creo que sería otro de los maestros que podrían estar platicando con ustedes. Bueno, ahorita les digo, bueno, quiero decirles también que tuve de maestro en CADAC a Andrew Neil, que era de Inglaterra, a Oscar Fessler. Tuve a Enrique González Casanova en CADAC, que nos daban cursos. Tuve a muchos maestros que no me cobraba el maestro porque estaba yo becado, para que, como no tenía yo dinero, etcétera, etcétera. Y bueno, actualmente vivo muy feliz. Tengo 2 hijas hermosas, una de 5 y otra de 3.
y estoy muy contento actualmente encerrado aquí en mi casita, disfrutando de mi familia, que en otros lugares yo pienso que ha de estar la violencia bastante fuerte, pero cada quien tiene un carácter y cada quien pagará sus errores, como en la tragedia, ¿no? La tragedia y la tragedia del horror, del error y la tragedia del realismo. Aquí nos estamos enfrentando a una tragedia por error, de que estoy desesperado, no tengo que hacer, como lamentablemente acabo de leer de Benito Castro, que está en la ruina, que no quiere pagar, bueno, etcétera, etcétera. Y muchos se nos acaba de ir, Magda Rodríguez, se nos acaba de ir, que también era conductora de hoy de Televisa, se nos acaba de ir también la esposa que fuera de Noé Nurayama, Mónica Miguel, que trabajaba con Carla Estrada, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los que se nos está yendo. Hasta Walter Mercado, que nos leía la astrología, se acaba de ir a los 87 años también. Maestro Alarcón, les voy a leer algunos comentarios porque se trata también de poder hacer un poquito la relación con la gente que nos está viendo y que se entusiasma al escucharlos. Entonces, lo que pretendemos es generar diálogos y formas de pensar para motivarnos en estos momentos, como bien dices, que tiene que ver con la pandemia. Dice Alejandro Celia, saludos a todos, qué grato verlos y escucharlos. Nos está viendo también Cecilia Vázquez, Oscar Gómez, Tamara Garina también nos dio expresión corporal. Hay alguien que dice que se llama Choco Choco. Gracias por compartir sus memorias. Es muy enriquecedor escuchar de su propia voz cómo fue creciendo el teatro en nuestro México. He aprendido mucho del maestro Enrique. Amo hacer teatro. Alfredo Barrera nos está viendo. Alejandro Celia manda aplausos y aplausos y aplausos. Dice Alejandro Celia, premio muy merecido, Pedro Aguayo. Virginia Valdepeña Delgado, yo fui Tomasa, gracias a la persistencia y exigencia del maestro Alarcón, terminé mi bachillerato. Bien, vamos a empezar a cerrar esta transmisión el día de hoy, pero antes de terminar quisiera que cada uno de nosotros, Pedro, Alfredo, yo, incluso el maestro Alarcón, si tiene algo que preguntarnos, que preguntarle a la audiencia que nos ve, este es el momento de hacer una pregunta muy objetiva, concreta, para que podamos ir cerrando nuestro conversatorio de hoy. No sé si Alfredo quiere empezar, quisiera terminar al último yo para cerrar la sesión y pues adelante. Sí, Enrique, a mí me gustaría preguntarte, muchos años en el colegio, ¿qué te dejó el colegio de bachilleres como maestro, como ser humano? Solamente me ha ayudado mucho en este encierro porque el dinero no alcanza para nada. La pensión que me dejó y la gratificación de haber conocido a muchísima gente que todavía la sigo frecuentando, del sindicato de maestros, lamentablemente murió Nacho, pero me han dejado una gran satisfacción. El trabajar con todos ustedes, hemos tenido diferencias con algunos, pero al final seguimos adelante, como dice López Obrador, ¿no? Ay, yo sigo adelante. Pedro. Bueno, mi estancia en el colegio de bachilleres todavía no termina, no me he jubilado, ha significado una razón de vida, ha significado una trayectoria en el medio que me ha llenado de satisfacciones, de alegría. Es una conjunción de grandes maestros como Alarcón, que me inicia en el arte, como Héctor Quirós, como Héctor Azar, como es los grandes compañeros de los cuales he aprendido tanto, Enrique González, Enrique Valencia, en fin. Ha significado también participar en
gama enorme de trabajo en el Colegio de Bachilleres. Yo fui jefe de la oficina de teatro durante un buen tiempo. También fui fundador de las páginas culturales de la Gaceta, que en algún momento hablaremos. Hoy está dedicado a esto, pero en algún momento hablaremos de eso. Y eso me permitió extenderme a otras ramas del colegio, conocer los entretelones de la cuestión administrativa, los vaivenes institucionales, sexenales, por ejemplo. Pero todo eso, todo ese vendaval histórico que nos ha tocado vivir, está protegido por el gran Padre Teatro, el Padre Teatro que nos acompaña, que nos protege, que nos permite entender, que nos permite comprender, que nos permite asimilar sus enseñanzas, que nos permite construirnos día a día como seres. Hablaba hoy el maestro Enrique Alarcón de los que se van, de los que ya no están, de los actores, de los directores, de toda esa gente que se dedica al medio y que hemos podido conocer en algún momento. Y creo que es el teatro el que nos permite extraer el jugo de la vida de ellos y nos permite seguir presentes y nos permite seguir adelante con nuestras familias, con nuestras compañeras, con nuestra esposa, nuestros hijos, en fin. Yo creo que es el gran Padre Teatro cubriéndonos con su ala protectora, cobijándonos para comprender los momentos que estamos viviendo. Es lo que puedo decir. Yo quisiera decir, fíjese, cuando yo estaba en el sindicato, yo le decía a las autoridades, principalmente a Calixto, le decía, es que tienen que ascender los de paraescolares, no podemos estar siempre así, puros directores de otros lados, yo quiero que sea, y me tapaba la boca, está Heriberto del Castillo, Heriberto Chuk, y con eso me tapaba la boca y decía, no, pues sí, pues salió del teatro Heriberto, ¿no? El otro gran legado que dejó Azar fue en Atlisco. Si vieran, en Atlisco acaban de, no sé si abrirían o no, pero hay una compañía que presenta a Pablo Damián en el cementerio de Atlisco, creo que se apellida Ortiz o no sé, pero año con año presentan unas obras en el cementerio de Atlisco. Hay otra compañía que se reúnen puros jóvenes también en Atlisco, que no me acuerdo cómo se llama, pero hay otra compañía donde de Azar dejó en Atlisco, en la tierra de mi madre, dejó en Atlisco la semilla del teatro y que ellos, con poco presupuesto, siguen adelante, ¿no? Y eso es todo lo que yo tendría que decir, agradecerle a Pedro toda su ayuda que me brindó en las pocas veces o en muchas veces que nos vimos durante nuestra trayectoria por el teatro. El teatro, como dice Pedro, es el padre, ¿no? Y la madre es la tecnología. Entonces de ahí sale el internet, sale todo lo que podamos hacer. Y yo digo que el teatro está relacionado con todo, con matemáticas, con biología, con química, y la química está relacionada con esto y con eso. Todos vivimos en este terráqueo donde todos tenemos que ver con todos. No es cuestión de que yo soy de acá o soy de acá, sino todos tenemos algo que ver en esta net, en esta red. Y pues gracias a todos, gracias, los recordé con mucho cariño. Recordé también en la Escuela Teatral de Limba cuando fui, conocí a varios maestros, a nuevos maestros, y me da muchísimo gusto y aprendí muchísimo de ustedes. Gracias por todo y por haberme invitado a esta conferencia. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Pues nada más darte las gracias, maestro Enrique Alarcón, por tu disposición, tu tiempo y por brindarnos todas estos recuerdos, esta memoria. La tienes impecable. Te felicito porque tienes una memoria intacta, ¿no? Que guardas y que compartes
de manera muy interesante, ligando la crónica, la biografía, la historia, estas cosas que son importantes, porque de eso se trata este proyectito que es importante porque pues no sabíamos nada y finalmente estábamos perdidos en los talleres por ahí, y sin embargo los talleres han sido, yo pienso que piedra angular de la cultura teatral en México. Si no, me quiero referir a la cultura teatral porque de ahí vengo yo, pero seguramente en artes plásticas y música y otras, danza, son también igual de importantes porque han salido muchísima gente, han pintado muchos actores, directores, docentes, han salido de ahí, de esos talleres incipientes que en un momento dado, así como Pedro decía, mi idea era ser periodista, yo quería ser biólogo marino, yo realmente mi idea no era ser actor ni dedicarme al teatro, me gustaba, pero nunca le tomé nunca lo tomé tan en serio hasta después de algunos años. Y eso, bueno, pues creo que yo quisiera terminar diciendo que lo más importante... Algo antes, se me olvidaba y creo que me disculpen los maestros de artes plásticas. Francisco Malacara, Norberto Tavera, que me ayudó mucho en escenografía, Enrique Pedro Medina, Enrique Pedro Ayala, que están radicando fuera y siguen pintando, Edgar Ceballos, no, Edgar, bueno, ese es el dramaturgo, el escritor, pero Edgar Reinaldo, otro pintor que hace muralismos, que también es excelente pintor, ha hecho mucho muralismo en México, está Ome Tostli, hay muchos de música, bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias a todos ellos, y se me pasó, porque sí me ayudaron mucho para realizar los murales principalmente, ¿no? Bien, entonces, ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Bueno, me quedé... Mucho tus hijas, Enrique. Me quedé en algo, pero no recuerdo, pero no importa. Bueno, la cuestión es que estamos aquí tratando de generar esto para que exista una memoria. Te agradezco mucho, Enrique Alarcón. Alfredo y Pedro, pues queridos, gracias por estar este día. Creo que es un buen día porque hemos empezado a implementar estos miércoles como un ejercicio de resistencia para estos momentos de pandemia y también un ejercicio de memoria que está totalmente ligada al olvido, ¿no? Si hay memorias porque hay olvido, si no, no existiría la memoria. Pero en ese sentido, pues nada, yo les quiero agradecer a todos los que nos vieron, a Roberto Tito Huerta que nos está viendo, carnal, te mando un abrazo. Alejandro Román, dramaturgo internacional, súper premiado, hermano, te mando un abrazo. Andy Domínguez también lo está viendo, gracias por las enseñanzas. Pues nada, les quiero agradecer profundamente, nos vemos la próxima semana, sin antes dejarles de recordar que tenemos una invitación con Mario Ficacci, Pedro Aguayo, José Alfredo, y vamos a estar aquí la próxima semana compartiendo otra vez parte de lo que es la historia, la memoria y el olvido de los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres, todo lo que sucedió después. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias, un abrazo. Enrique, gracias. Abrazo. Muy amable. Buenas tardes a todos. Igual. Les agradezco a los tres. Gracias, maestro. Chao. Gracias. Gracias, Enrique. Hasta pronto. Gracias, Pedro. Saludos a Berta. Un abrazo. Bye.